Buenas noches. Damos inicio a nuestro proyecto integrador con nuestra materia álgebra lineal y nuestro maestro y tutor María Pedro Teadán, su servidor Brian Alberto Mijangos, con la matrícula AL 102200. Bueno, en esta diapositiva tenemos nuestros temas, los cuales vamos a desenvolver en este proyecto integrador. Como primer lugar, ¿qué es la transformación lineal? Vamos a explicar las propiedades de adición, multiplicación por escalar y composición de transformaciones lineales. Muestra un ejemplo de cómo resolver un problema con las propiedades de adición y multiplicación, al igual que cuál es la diferencia entre vector y vector propio. Vamos a mencionar dos aplicaciones de vector y valor propio y vamos a ejecutar una explicación de un ejemplo en la vida cotidiana de una transformación lineal. Esos son los temas que vamos a ver a lo largo de nuestro proyecto integrador, el cual vamos a definir paso a paso. ¿Qué es la transformación lineal? Bueno, en términos o en pocas palabras, es una función. ¿Y qué es una función? Es algo que toma un valor y lo arroja a un valor diferente. En este caso vamos a tomar el valor de x, que al arrojarlo, como en una máquina, nos da otro valor que es f de x. Para simplificar nuestro concepto, tenemos x más 7. A x le vamos a agregar un valor, que en este caso es 7. 7 más 7 nos va a arrojar un valor, ¿verdad? Al procesarlo, y nos da un 14. Entonces, ¿por qué es importante que yo les diga esto? Bueno, pues es como para comprender un poco más de las transformaciones lineales. Y tenemos que en una función tenemos un dominio, un contradominio. El dominio son los valores que van a entrar en la función, en este caso pues x, ¿verdad? Y el contradominio son los valores que arrojan la función, o sea, los valores f de x. En una función algebraica lineal la vamos a llamar transformación. El dominio le llamaremos v, que lo podemos observar aquí abajito en la imagen, y el contradominio es w. Y este conjunto se le llaman espacios vectoriales. Y aquí no entran números, ¿verdad? Como en las funciones, sino que es un vector el que entra y nos arroja otro vector diferente. Imaginemos que tenemos vectores en R2 en el plano y tiene dos componentes, el cual lo vamos a expresar con una matriz. Lo podemos ver en R2 en la parte de abajo. Esta matriz columna contiene componentes de x1 y y1, y al transformar, que pasa pues por la transformación, podemos obtener uno igual, un vector igual en el mismo plano, en R2, pero los componentes serían diferentes. Entonces, eso es prácticamente lo que es una transformación lineal, hablando matemáticamente, pero también es una correspondencia entre dos conjuntos, la correspondencia de los elementos de un conjunto V con los elementos de un conjunto V. Por eso es importante que les haya explicado esto, para que así tengan un poco más de profundidad y una mejor explicación para la comprensión del tema, ¿verdad? Es una función que cumple con las operaciones de suma y multiplicación por escalar con la intención de convertir un espacio vectorial en otro, a lo que llamaremos simplemente T. Relaciona a los elementos de dos espacios vectoriales V y W. Asignado a cada vector V pertenece a V un único vector W que pertenece a W, a través de una operación en específico. No todas las transformaciones son lineales, y para saber si se deben cumplir, para saber si son lineales o no, pues tiene que cumplir con dos condiciones. La primera condición es la de superposición, que establece que al aplicar una transformación a la suma de dos vectores es lo mismo que aplicar la transformación por separado a ambos vectores. Y después de sumar los resultados, para que una transformación T sea lineal, tiene que cumplirse pues lo que acabamos de explicar mediante esta fórmula o esta operación. Y tenemos la condición de homogeneidad, que establece que si aplicamos una transformación a la multiplicación de un escalar por un vector, el resultado es igual al aplicar la transformación al vector v y multiplicar por el escalar a alfa, como lo tenemos aquí. Entonces, para que una transformación lineal pueda cumplirse, tiene que llevar todos estos procesos
y así poder aplicarla. Bueno, ahora vamos a explicar las propiedades de adición, multiplicación por escalar y composición de transformaciones lineales. Y la adición nos dice que, bueno, voy a ser un poco breve y me voy a ir directamente a la definición. Nos dice que si sumo una transformación T1 más una transformación T2 aplicada a un vector U, es lo mismo que aplicar la transformación T1 al vector U más la transformación de T2 aplicada al vector U. Eso es lo que nos dice en la propiedad de adición, y pues aquí tenemos pues, su definición un poco más concreta. Bueno, ahora nos vamos por la multiplicación por escalar y nos dice que la transformación T por un escalar alfa aplicado a un vector U es lo mismo que alfa por el resultado de T de U. Y la composición es un poquito más compleja. La composición de dos transformaciones sería T1 composición T2 aplicado a un vector U, y nos dice que la composición en realidad es primero aplicar T2 del lado derecho de la composición a T2 al vector U, y el resultado de esa transformación me da un nuevo vector, el cual le aplico la transformación T1. Es muy importante saber el orden de cómo aplicar la composición, así que pues hay que tener mucho cuidado ahí. Por eso yo encerré allí pues digamos las T2 y T1, las composiciones, para que así pues podamos llegar a un resultado congruente. Bueno, ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo resolver un problema con las propiedades de adición y multiplicación. En este caso vamos a empezar con adición, ya que tengamos T1 de X que es igual a 3X más 2 y T2 pues de X que es igual a 3X menos 1 es lo que va a valer T1 y T2. Tenemos T1 más T2 de X que es igual a T1 de X más T2 de X. Entonces aquí nada más lo que hacemos es simplificar las X o el T1 y T2 y tenemos 3X más 2 que es lo que vale T1 más 3X menos 1 que es lo que vale T2. Esto nos da un resultado de 6X más 1. Ahora nos vamos por la multiplicación por escalar, ya que tengamos Tx que es igual a 4x más 2 y a, que es el escalar, vale 2. Aquí nada más simplificamos igualmente que en la de edición y tenemos que 2 por 4x más 2 es igual a 8x más 4. Ahora vamos a hacer una combinación. Yo aquí agregué esto pues para entender un poquito más de cómo usar estas propiedades, ¿verdad? Tenemos que T1 de X que es igual a 3X más 5, T2 de X que es igual a 3X menos 2 y nuestro escalar que vale 2. Aquí nada más simplificamos con la fórmula y nos da un resultado de 2 por 3x más 5 más 3 menos 2. Esto hacemos nuestra multiplicación y nos da un resultado de 2 por 11x menos 1 y nuestro resultado es 22x menos 2. Entonces estas son las propiedades y cómo poder resolverlo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un vector y vector propio? Un vector es una representación gráfica que a través de una línea con una punta de flecha en un espacio multidimensional y define una dirección, un sentido y una determinada magnitud o longitud. Esto ya lo habíamos aplicado en el proyecto modular, nada más para que tengamos un poco más de noción o de conocimiento con respecto a, pero creo yo que ya más o menos sabemos de lo que se trata, que es un espacio vectorial que orientado dentro de un plano puede ser euclidiano, bidimensional o tridimensional. Se utilizan para describir las cantidades que tienen estas dos propiedades como la velocidad, la aceleración y la fuerza. Mientras que un vector propio son vectores multiplicados por un valor propio en las transformaciones lineales de una matriz. Los valores propios son constantes que multiplican los vectores propios en las transformaciones lineales de una matriz. O sea que los vectores propios traducen la información de la matriz original en la multiplicación de valores y una constante. Los valores propios son esta constante que multiplican a los vectores propios y que participa en la transformación lineal de la matriz original. Tiene aplicaciones en muchas áreas. Entonces son dos temas, van de la mano, pero son temas diferentes, conceptos diferentes. Estas son las diferencias en los que existe entre vector y vector propio.
Bueno, vamos a mencionar dos aplicaciones de vector y valor propio. Eh, los primeros dos son de vectores en la navegación. En navegación marítima aérea, el cálculo vectorial se utiliza para determinar rutas óptimas, teniendo en cuenta factores como la velocidad y dirección del viento, corrientes marinas o turbulencias atmosféricas. En el diseño web, los vectores se utilizan para definir la posición y escala de los elementos como iconos, logotipos, botones y otros componentes visuales. Al utilizar vectores en el lugar de imágenes rasterizadas, se garantiza una mayor flexibilidad y escalabilidad en el diseño. Mientras que los valores propios, pues tenemos una aplicación en ingeniería estructural y mecánica. Se utilizan para entender el crecimiento poblacional y la dinámica de ecosistemas. Y tenemos el reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. Son fundamentales en algoritmos de conocimiento facial, ayudando a identificar características faciales clave, o bien se aplican en la clasificación de imágenes y en la detención de objetos. Es muy importante saber las teorías y saber cómo es que llegan estas herramientas hacia nosotros. Por ejemplo, en la navegación, pues si lo vemos de una manera objetiva, pues podemos ver que el manejar un barco o navegarlo, pues tiene un porqué y un cómo, ¿verdad? O sea, cómo es que se llega a esto. Mientras que el valor propio, pues lo podemos ver desde la aplicación de un celular. O sea, tenemos aplicaciones que a lo mejor necesitan de, pues sí, de una identificación facial. Y pues o sea, es desde dónde proviene, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, con esto damos finalización a nuestro proyecto integrador, explicando un ejemplo en la vida cotidiana de una transformación lineal. Bueno, Luis trabaja en un autolavado. Al empezar el día cuenta con 12 pesos y por cada auto que limpia obtiene una ganancia de 25 pesos. Para ello vamos a formular una serie de preguntas. ¿Cuánto dinero obtendrá si lava 3, si lava 4, si no lava ninguno, si lava 2 y si lava un auto? Para ello vamos a utilizar una regla de correspondencia en donde y es igual a 25 por x más 12, y tenemos una tabla de doble entrada en donde nos va a ayudar a simplificar un poco más o estructurar nuestro problema, donde tenemos el dominio, que es la cantidad de autos, que es x, y tenemos nuestro contradominio, que son las ganancias, que son y. Tenemos en el lado izquierdo 0, 1, 2, 3, 4, y del lado derecho, donde están las ganancias, tenemos la regla de correspondencia, donde y es igual a 25 por 0 más 12, y así sucesivamente hasta llegar al 4, dándonos un resultado en el primero 12, en el segundo 37, del 0 62, en el cuarto 87 y en el quinto 112. O sea, estructurando 0, 1, 2, 3, 4. La función, perdón, antes de pasarnos a la función se denota, vamos primero a nuestro eje cartesiano, en donde aquí pues ya podemos ver nuestros trazos, en donde tenemos 1 que es a 37, 2 es a 62, 3 pues es a 87 y 4 es a 112. Y pues el 0 pues se queda ahí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestras ganancias, que son y del lado arriba, y del lado vertical tenemos el dominio, donde están la x, tenemos las cantidades de autos, y pues aquí tenemos nuestra regla de correspondencia, ¿no? Entonces aquí ya estamos estructurando, donde la función se denota f, que es el dominio, y el contradominio pues aquí lo vamos a ver en nuestra función, que es f de x, que es igual a 25x más 12, en donde 25x es la pendiente y 12 es el orden del origen. Entonces aquí ya estructurando, y es igual a mx más b, en donde la m, pues como lo dijimos, la pendiente, y b es el orden de origen. Esa es la operación explícita de la recta. Y con ello llegamos a nuestra finalización de nuestro proyecto. Muchas gracias.